Somos Irene Sánchez y Ainhoa Martín, de cuarto ESO, C y F de IES La Laboral, y queremos presentaros la investigación que hemos realizado sobre el arte, la música y la moda a lo largo de la edad contemporánea. En este vídeo os presentaremos los principales estilos y tendencias artísticas, musicales y de moda, desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Esperemos que os guste. El estilo dominante en gran parte del siglo XVIII, que se corresponde con el antiguo régimen, es conocido con el nombre de rococó. Es un arte frívolo y elegante, que muestra la alegría y la opulencia de las clases privilegiadas de la época. Uno de sus rasgos fundamentales es el recargamiento decorativo. La música de este periodo es también galante y refinada. La moda tuvo un gran desarrollo, como ejemplo de esa búsqueda del placer, convirtiéndose Francia en la capital de la moda europea. Son muy característicos los encajes y las faldas muy amplias, al igual que las enormes y extravagantes pelucas que llevaban también los varones. En la segunda mitad del siglo XVIII, por influencia de las ideas de la Ilustración y como reacción a los excesos del rococó, surgió el estilo neoclásico, definiendo un arte inspirador en la razón y que se inspira en los modelos clásicos de las antiguas Grecia y Roma. Fue el arte del despotismo ilustrado, la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. En arquitectura, se siguieron los modelos y órdenes clásicos y la decoración prácticamente desapareció. En pintura y escultura abundaron los temas mitológicos, la serenidad clásica y en una cierta intención didáctica promoviendo valores ciudadanos. Coincidió con el periodo conocido como clasicismo musical, en el que se asentaron la tonalidad y las formas musicales clásicas, como la sinfonía, la sonata, el concierto. Haydn, Mozart y el joven Beethoven fueron algunos de los compositores más conocidos. En la moda se impusieron los vestidos chamisé, de corte recto, el conocido estilo imperio, mientras que los hombres comenzaron a usar los antecedentes de los actuales trajes de 3 piezas, con chaqueta, chaleco y calzón. Frente al racionalismo y universalidad neoclásicos, a comienzos del siglo XIX se fue extendiendo un movimiento artístico que defendía ante todo el sentimiento, la libertad y la subjetividad del artista, el romanticismo, que coincidió con la etapa de las revoluciones liberales y el despertar nacionalismo. En arquitectura, frente al pasado clásico, los arquitectos volvieron sus ojos al estilo medieval de sus naciones o a civilizaciones exóticas. Es el estilo conocido como historicismo, siendo el más extendido el neogótico, como el Parlamento de Londres. En las artes plásticas se representaron temas que exaltaban al sentimiento, las emociones, la libertad y hasta lo terrible, llegando a aparecer incluso escenas de su propia época. Los artistas también se inspiraron en las exóticas civilizaciones orientales y en la naturaleza. Para acentuar el sentimiento, la técnica es más libre, el colorido rico y vibrante, la pincelada suelta. Los músicos románticos también comienzan a romper las reglas clásicas, tratando de acentuar la expresión, a la vez que aparecen nuevos instrumentos y se crean armonías más ricas y variadas.
Es la época de grandes compositores como Beethoven, Schubert, Schumann o Chopin. En el vestido femenino, el talle cae a su posición natural y se generaliza el uso del corsé y la crinolina, que generan un perfil acampanado en la silueta femenina. El traje masculino suele constar de un chaqué o levita, un pantalón y un chaleco colorido. A la mitad del siglo XIX, paralelamente con el desarrollo de la Revolución Industrial y el surgimiento de la clase obrera, surge un movimiento artístico, el realismo, que trata de reflejar la realidad tal y como era, sin idealización alguna, representándose a la clase trabajadora, al campesinado, etc. En la arquitectura conviven las innovaciones de la nueva arquitectura del hierro, con la herencia del pasado, una combinación original de diferentes estilos del pasado. En la música, la influencia romántica siguió haciéndose notar, si bien compositores como Wagner van a llevar a cabo innovaciones que llegarán al límite de la tonalidad. Otros músicos buscarán su inspiración en la tradición de la música popular de sus países, dando lugar al nacionalismo musical. Uno de los géneros que más éxito tuvo fue la ópera, con figuras de la dimensión de Wagner o Verdi. En algunas ocasiones, el intento por reflejar verazmente la realidad llegará a la música, dando lugar al verismo musical. En la indumentaria femenina, los cambios fundamentales fueron la sustitución de la crinolina por el miriñaque y la aparición del polisón, mientras que en los trajes masculinos la chaqueta se va haciendo más corta. En Estados Unidos aparecen los primeros pantalones vaqueros, usados por su resistencia por los mineros y otros trabajadores. En los años 70, el impresionismo supuso un cambio radical en el panorama artístico. Los pintores comenzaron a emplear una técnica rápida, mediante cortas manchas de colores puros para reflejar la instantaneidad de la luz, realizando una pintura al aire libre. Comenzaron una ruptura con aspectos tradicionales de la pintura, como la perspectiva tradicional y el modelado, que continuaron pintores como Van Gogh, Cézanne o Gauguin. Estos artistas, conocidos como postimpresionistas, buscaban una pintura más personal y subjetiva, una creación del propio artista frente a la representación de la realidad. Realizaron una pintura personal y rompedora, que fue precursora de los grandes cambios del arte del siglo XX. En la escultura, Rodin fue el gran innovador, abriendo nuevos caminos expresivos. En la moda, el polizón fue desapareciendo poco a poco, pero se mantuvo el corsé, dando a la figura femenina un aspecto similar a un reloj de arena. Los trajes de los varones eliminaron las levitas, apareciendo los trajes modernos, compuestos por chaqueta o americana, chaleco y pantalón.
Un último estilo que tuvo gran difusión entre las clases burguesas del tránsito entre el siglo XIX y el XX fue el modernismo. Trató de combinar la innovación y la tradición de un estilo moderno propio de su tiempo, a la par que elegante, en el que la libertad y la fantasía fueron fundamentales en la creación artística. Arquitectos y artistas emplearon formas curvas y estilizadas, muchas veces de aspectos orgánico, inspirado en la naturaleza. Los arquitectos como Gaudí dieron rienda suelta a su fantasía y llegaron a incorporar el diseño en todos los elementos del edificio. La pintura y la escultura de este periodo también se caracteriza por su elegancia, sensualidad, empleo de líneas curvas y una decoración muy fina y estilizada inspirada en la naturaleza. Fueron sucediéndose innovaciones musicales que abrirán el camino a los cambios revolucionarios del siglo XX, incorporándose nuevas métricas, timbres, armonías politónicas, etc. Durante esta época se emplearon tejidos suaves y vaporosos, encajes, formas curvas y decoraciones inspiradas en la naturaleza, así como estrechos corsés que crearon la característica silueta en S, propia del comienzo del siglo XX.